Hoy toca otro a quemarropa VR, directo y conciso, justo lo contrario de The House of Da Vinci VR, porque aquí vais a pasar horas rompiéndoos la cabeza. Y es que una vez más y sin esperarlo me impacta la calidad gráfica y artística, pero ya veremos por qué consigue verse tan bien. Y antes que nada, recuerda apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote para más contenido VR. Vas tras la estela de tu maestro, que ha ido dejándote cartas que encontrarás al superar cada una de las pruebas, es decir, una excusa para ponerte delante de todos estos artilugios guapísimos. Este título es un reto desde el minuto 1, todo lo que vas a hacer aquí son puzzle tras puzzle, así que ni que decir tiene para qué tipo de jugadores es. Aquí los puzzles no consisten en interaccionar con el escenario, la mayoría son máquinas llenas de engranajes, cajones y compartimentos ocultos que irás desbloqueando poco a poco con tus propias manos. Además, podrás activar un mecanismo para ver cosas ocultas e incluso interacciones del pasado, algo que hace aún más atractivo tu trabajo. Y aquí es donde la realidad virtual marca la diferencia. Manipular cada engranaje o abrir cada compartimento con tus propias manos hace que resolver los puzzles resulte mucho más satisfactorio. Y eso luce todavía mejor gracias a un apartado artístico espectacular, con unos gráficos muy cuidados y súper nítidos, muy buena textura en 3D, un gran diseño de escenario y una iluminación fantástica. Vamos, que no te creas que estés jugando en Quest 3 Standalone. Es sinceramente increíble, pero claro, debe haber algún truco para que esto sea posible, y lo hay. Por desgracia, el juego no te permite moverte libremente, es decir, no solo el teletransporte es la única opción para desplazarte, sino que además solamente puedes posicionarte en unos pocos puntos predeterminados de cada habitación. Entiendo que gracias a esta limitación han podido conseguir este nivel gráfico, pero sigue siendo una pena. En otro apartado en el que también sobresale es en la música y el sonido, no podrían haber creado una banda sonora más sutil y al mismo tiempo más envolvente. La música y los efectos de sonido te acompañan en cada momento, pero sin molestar en absoluto, se siente como parte del escenario, es un 10 de 10. Los puzzles muy interesantes y nada repetitivos, tampoco fáciles, menos mal que hay varios niveles de pistas que te ayudarán a solucionarlos si así lo deseas. Y debo decir que yo usé la ayuda varias veces, se agradece que los menos hábiles con los acertijos también podamos disfrutar de este título. Pero no es sobre todo lo que reluce, tengo unas pocas quejas que, aunque no son tremendas, sí tienes que conocer. La principal pega viene precisamente de esa limitación. Me habría flipado poder andar libremente por esos escenarios tan trabajados, pero como ya sabéis no es una opción, y esto causa otro problema. Al no poder posicionarte donde quieras, muchas veces estarás colocado en una posición incómoda o totalmente imposible para interactuar con los objetos, así que muchas veces te tocará recolocarte físicamente o incluso recentrando el visor para poder manipular algunas piezas con comodidad. Esto no ocurre siempre, pero es frecuente. Otro problemilla es que a veces los dedos se quedan atascados en algunos mecanismos cuando interactúas con los puzzles. Esto pasa pocas veces, pero pasa. Y por último, me habría gustado una historia un poco más trabajada y entretenida. Tal y como está, es un juego de puzzle puro y duro. Pero aun con esas cosas, si disfrutas resolviendo puzzles, entonces es un imprescindible en tu catálogo. Aun sin una historia profunda, el ir avanzando y descubriendo nuevas ubicaciones y artefactos compensa más que de sobra. Con una duración en mi caso de unas 4 horas, este es probablemente uno de los mejores juegos de puzzles que puedes jugar ahora mismo en Quest. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.